Abra su Biblia, vamos a leer la palabra aquí en Apocalipsis. Les voy a hablar de mi último libro. Ya saben que este lo escribimos el año pasado, se llama Apocalipsis, la revelación final de Dios. La otra vez le hablé un tema de este libro, el capítulo 1, versos 1 al 3. Ahora le voy a predicar un poco por lo que estábamos cantando. Sentí de predicarle de este tema. Lo que estábamos cantando, tu presencia, oh Dios. ¿Cuántos dicen amén? Abran la Biblia en Apocalipsis capítulo 1. Y en el versículo 10 en adelante vamos a leer la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Y pónganse de pie. Y leemos la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 1, verso 10 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 20. Vamos a leer 10 versículos, del 10 al 20. ¿Cuántos dicen amén? Si ya lo tienen, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Dice así la santa, eterna y gloriosa palabra de Dios en su letra. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué Cristo más glorioso! ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, escucha esto, mira, esto es el contenido de Apocalipsis. Escribe en ese libro, si tú te fijas en el verso 10 dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Ese es Apocalipsis. Escribe en ese libro las cosas que has visto. Este es el contenido de Apocalipsis. Las cosas que son y las cosas que han de ser después de esta. El misterio de las 7 estrellas que viste en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Me dicen amén? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor, para escuchar tu palabra santa, bendita y eterna. Por eso te rogamos y te pedimos una vez más: habla, Jehová, que tu pueblo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Habla, querido Espíritu Santo, que la iglesia tiene oído, aleluya, para oír lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Por eso te ruego y te pido: unge y usa mis labios para la gloria de tu nombre, dándome el denuedo, la gracia, la autoridad y la sabiduría de Dios mío, de tu palabra, para hablar como debo hablar. Que tu palabra fluya, corra, haga vida y sea glorificada en nuestras vidas y en nuestros corazones. Añade gracia, añade salud y añade salvación en esta noche. Pedimos y recibimos tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice: démosle gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor y alabe la gloria de su nombre. A su nombre. Amén, mis hermanos. Bien, hermanos, este es un mensaje que nos va a hablar acerca del Cristo que tiene la iglesia. ¿Me dicen amén? La presencia, aleluya, viviente y gloriosa. Si tú te fijas, aquí dice la palabra, aleluya, que yo estaba en el Espíritu. Esto es lo primero que hay que entender para captar Apocalipsis, para entender Apocalipsis y para entender y tener al Cristo viviente, la presencia del Dios vivo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y oí ese día del Señor. Pueden ser 2 cosas que te voy a explicar brevemente.
y oí una voz que hablaba conmigo y detrás de mí como una voz de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Ahí está la orden de escribir Apocalipsis. Aleluya. Escribe en un libro lo que ves y envíaselo a las 7 iglesias que están a las 7 iglesias del Asia, que son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Esto es lo primero, que está la orden de escribir el libro, la orden del Cristo vivo, el Cristo resucitado. Y lo primero que tenemos que entender para tener al Cristo vivo, oír su voz, aprender Apocalipsis o conocer la revelación, lo primero que entendemos es que hay que estar en el Espíritu. Dios es Espíritu, dice el Evangelio de Juan capítulo 4. Y por lo tanto es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca a Dios que le adore. Fíjate que Dios los busca. Los anda buscando. No a la gente que está en su carne, no a la gente que está, como ser en este sentido, sintiendo el puro frío. No, Dios anda buscando gente que está en el Espíritu. Porque cuando tú estás en el Espíritu, entras en la esfera de Dios. Dios, aleluya, viene a este mundo, sí, pero es imposible detectarlo, captarlo, sentirlo mientras no estemos en el Espíritu. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en... Por eso los cristianos verdaderos no tenemos imagen de ninguna clase. Porque Dios, que es espíritu, nos prohíbe hacernos imagen aún de Él. Yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. No te harás imagen. Esto está textualmente al comienzo de los 10 mandamientos en Éxodo capítulo 20. No te harás imagen de lo que está en el cielo. ¿Qué está en el cielo? Lo primero que está en el cielo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cielo es cielo, no por las calles de oro, no por el mar de cristal, no por las mansiones de piedras preciosas, no. El cielo es cielo porque la gloria de Dios llena, aleluya, la ciudad celestial. Dice la Biblia que en la ciudad de Dios no hay necesidad de luz de sol ni de lumbrera de luna. No hay necesidad de luz de día ni de noche. El sol lo hizo para que señorease sobre el día, y la luna y las estrellas para que alumbrasen y señoreasen en la noche. Ese es el propósito de Dios para crear, según la Biblia, el sol, la luna y las estrellas. Los cabezones científicos, especialmente los ateos, andan buscando vida en nuestros planetas, agua y la vida para comunicarnos. Cabezones. Con lo único que te puedes comunicar en el cielo, según la Biblia, es con los ángeles de Dios o los demonios. Porque en el tercer cielo está Dios y sus ángeles. Y en el segundo cielo, el que constituye las galaxias, donde están las estrellas, los planetas, los cometas y todo eso, donde Dios hizo los cielos, porque los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Ahora, como la Biblia a mí no me revela que Dios creó las estrellas para crear vida inteligente, yo no puedo predicar eso. No puedo estar diciendo, ay, es que son, mira, solo la Vía Láctea. Ahora están diciendo, estaba escuchando ahí en el canal en un canal que da puros programas científicos, y sale la historia de Dios y sale la historia de todas las religiones y le hacen caso a todo. Eso es para perturbar a la gente más. La historia de todas las religiones y poner en ridículo a Dios. Freeman, un negrito que actor, hace este tipo de programas. Él lo dirige. ¿Y sabe para qué lo hace? Lo hace con un sentido. Freeman es ateo. Lo hacen con un sentido. Contar la historia de Dios, que es la historia humana del paganismo humano, en donde han inventado y han creado toda clase de religión y toda clase de falsos dioses. Y hablan de todas las religiones estúpidas, vanas, del hombre corrompido y pervertido, alejado de Dios. Y Freeman está a la cabeza de eso porque es un ateo, para reírse y burlarse de que hay alguna clase de Dios o existe algún Dios en el universo. Se están dando ese tipo de programas. Y muestran en programas que está también la historia de Dios. La relata este tipo, que es ateo declarado, que vino aquí a Chile y se entrevistó con el presidente Piñera. ¿Cómo se llama este científico? Hopkins, que está con una enfermedad así. Y él niega abiertamente que no hay ni un Dios. Y él dice en la internet que él puede matemáticamente, él puede negar la existencia de Dios. ¿Qué te parece? Si será cabezón. Como que si Dios se pudiera probar a través de las matemáticas. Hermano, Dios es trascendente. Dios va más allá de la matemática, la física, la biología y toda la ciencia habida y por haber.
A Dios tú no lo puedes aprobar ni desaprobar por medio de ciencia humana. Eso es ridículo, eso es absurdo. Eso se da cuenta que estos no solo son ateos, sino que no conocen a Dios. No saben quién es Dios. Pero con sus programas estúpidos tratan de hacer ver la grandeza del universo. Y están diciendo ahora que la Vía Láctea, ahora lo escuché esta semana o la semana pasada, ahora que llegué a Chile, están diciendo que la galaxia nuestra, la Vía Láctea, no tiene 100.000 millones de estrellas, tiene 300.000 millones de estrellas, solo la galaxia nuestra. Y una estrella se diferencia de un planeta en que la estrella tiene luz propia, el planeta no lo tiene, como la Tierra no la tiene, como Saturno, Júpiter, Marte, los 9 planetas del sistema solar. La estrella que los domina y los gobierna es la estrella llamada Sol. Y a través y alrededor de ella, en forma elíptica, giramos todos los planetas en nuestra propia órbita, que Dios le puso una ley de traslación a la Luna, en este caso a la Luna y a la Tierra, le puso una ley de traslación alrededor del Sol, de la estrella dominante, gira en 365 días y 6 horas. Y además de eso le puso la ley de rotación para hacer el día y la noche. Y además de eso la Luna la puso a girar alrededor de la Tierra con una ley de traslación para que girara alrededor de la Tierra en un mes. Los días, el día y la noche, a la Tierra girando en sí misma, según los científicos, en su eje imaginario. No tiene ningún eje la Tierra, porque el centro de la Tierra, según la propia ciencia, está compuesta o constituida de material de roca y de metales fundidos. Por eso la Biblia que habla que al centro de la Tierra está lo que se llama el Hades o el infierno actual, en donde va el pecador cuando muere. Cuando Hawking mueran y cuando muera Freeman van a ir para allá a conocerlo. Su alma y su espíritu va a descender al Hades, al centro de la tierra. Según la Biblia esto está, y según la ciencia, está constituido de fuego incandescente, fuego de puro material fundido. Y ahí, en las cavernas del centro de la tierra, ahí está el Hades o el Seol. Ahí va el espíritu, el alma del pecador cuando muere. Para allá se va. Si tú no eres cristiano ya sabes para dónde va después que te mueras. Si no quieres ir para allá y quieres ir al otro lugar que hay, tu espíritu y tu alma, si te entregas a Cristo, irá a la presencia de Dios. Porque Pablo dice, tengo deseo de partir, morirme del cuerpo y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Y por qué es mucho mejor morirse y estar con Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si usted es cristiano, diga o diga aleluya. ¿Cómo va a ser ganancia morirse? Porque partir del cuerpo, salirme de este cuerpo, mi alma y mi espíritu que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y eso es inmortal. Porque Cristo dijo, no temáis los que matan el cuerpo, tu parte física, pero el alma no pueden matar. Hello. El alma sobrevive a la muerte física. Temed a aquel, a Dios, que puede destruir tu alma y tu cuerpo en el infierno. Ay, ay, aycito. Ahí no dan ganas de decir aleluya, dan ganas de decir aleluya. Eso duele. Entonces, fíjate bien, esto es lo que yo te estoy hablando, es palabra de Dios. ¿Cuándo la ciencia va a llegar al descubrimiento de eso? Va a empezar, niegan, ni alma ni espíritu. Ellos no se ocupan de ese terreno. No hay una ciencia que te hable de neumatología, la vida del espíritu, porque no creen. Dios es espíritu. Y ese Dios espíritu omnisciente, omnipotente, todopoderoso, ese que trasciende el tiempo, trasciende los cielos. ¿Qué es trascender? Ir más allá de todo lo que existe. Ser más de todo lo que hay, de lo revelado, de lo que ves. Como ser en cuanto a vida, Dios es eterno. Es antes del principio y después del fin. Nosotros vivimos en la infinitud del tiempo. Entre el principio y el fin. Nacemos, vivimos, morimos y ahí pasa todo. Dios no, Dios trasciende el principio y el fin. Dios es eterno. Es antes del principio y después del fin. Trasciende el espacio del tiempo. Es más que el tiempo. ¿Y qué es lo que es eterno? Algo que nunca, a ver si lo puede entender. ¿Y con qué matemática lo puede resumir? Este tonto cabezón de Hawking que dice que puede probar matemáticamente que Dios no existe. A ver, ¿con qué matemática o qué ciencia podría explicar esto? La eternidad es algo que nunca comenzó. Nunca terminará. Explícamelo. El día de la cocoa. En buen chileno. Sí, pues. ¿Cuándo tú podrías explicar la eternidad? ¿Quién podría explicar la eternidad? ¿Qué es la eternidad? Algo que nunca comenzó, algo que nunca terminará.
Eso le queda grande a la mente humana. Dios es esa eternidad. Dios es el eterno. Dios es el que llena la eternidad con su presencia, su gloria eterna. Y ese eterno Dios en el principio creó los cielos y creó la tierra. ¿Cuánto alaban a Dios? Entonces, ¿cómo podríamos, hermano, tratar de probar matemáticamente que Dios no existe si será cabezón? Si Dios trasciende las matemáticas, Dios trasciende el espacio conocido. Dios es omnipresente. Omni significa todo. Presente es presencia. Omnipresente significa que está presente en todas partes a la misma vez. Eso es imposible explicarlo científica, humana, castellana, matemática, qué sé yo, con cualquier ciencia, vida o por haber. ¿Cuándo tú vas a explicar cómo ser la omnipresencia de Dios? Un solo atributo que está presente en todos lados a la misma vez. Dice la Biblia que si subiera a los cielos, allí estás tú. Si me postrare aquí en lo profundo de la tierra y descendiera a las profundidades más profundas, allí tú estás. Si descendiera al abismo y a las profundidades del mar, he aquí que tu diestra me asirá de ahí. O sea, en lo profundo del mar, o sea, en la tierra, o sea, en las profundidades de la tierra, o sea, arriba en los cielos. Y la Biblia cuenta más que esto. Dice que los cielos de los cielos, según la Biblia existe el primer cielo, nuestras nubes y nuestra atmósfera, eso azul, eso es el primer cielo. El segundo cielo son las galaxias, donde están las estrellas y las galaxias y lo que la Biblia llama Pléyades y lo que llama las constelaciones de estrellas. Las galaxias. Y después de las galaxias, es el segundo cielo, está el tercer cielo, el paraíso de Dios, donde Dios vive. Según la Biblia existen tres clases de cielo: el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo. La omnipresencia de Dios llena el primero, llena el segundo y llena el tercero. Pero mira lo que dice Hebreo: los cielos de los cielos no te pueden contener. Dios es más grande que todos los cielos juntos. Dale un aplauso y diga diga aleluya. Y este otro cabezón dice que matemáticamente puede probar que Dios no existe. Sí será, cabezón. Se nota que no tiene idea de lo que es Dios. No tiene idea. Dicen que es más sabio que Albert Einstein. Dice que tiene casi más conocimiento de este tipo. Más conocimiento y sabiduría que está dejando chico a Albert Einstein. Por lo menos Albert Einstein no era tan cabezón. Nunca se le ocurrió negar a Dios. El más grande físico matemático de la historia del mundo es Albert Einstein, creador de la fórmula de la bomba atómica, creador de la enseñanza y de la relatividad del universo, que todo es relativo, y por eso para la ciencia nada es verdad absoluta, total y suprema. No existe según la ciencia. ¿Por qué? Porque Albert Einstein comprobó y probó de que el cielo es, o quiero decir que el espacio y que el universo, todo lo que hay, y lo probó, es relativo. Pero hay un Dios que creó el universo dentro de la relatividad, el cambio, las leyes y todo lo que le puso. Pero hay un Dios que está por sobre la relatividad del universo, que creó el universo. Y ese Dios dice: yo soy la verdad. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. Imagínate. Diga conmigo, aleluya. Ahora, ese Dios eterno, yo no sé por qué me fue a filosofar para acá, mi hermano. Estaba hablando de ese Dios, es que Dios es espíritu. Diga conmigo, Dios es espíritu. Y como tal, Dios trasciende todo el universo, más que el universo. Para contactarte con Dios, para tener comunión con Dios, para adorar a Dios, tú necesitas entrar en la esfera de tu espíritu humano y elevarte a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Que, como te acabo de decir, la presencia de Dios llena y cubre los cielos de los cielos. Está aquí en la tierra, está abajo en los abismos, está en los mares. Donde tú vayas, está la presencia de Dios. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos de los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento, esas cantidades de galaxias que asombran, anonadan, dejan impresionado al más grande científico. Esos cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia las obras de sus manos. Dale un aplauso y alaba. Esa es la gloria de Dios. Es el poder de la presencia poderosa y creadora de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ese Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, todopoderoso, eterno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese Dios es espíritu. Diga conmigo, es espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Usted no puede entrar en la presencia de Dios mientras usted esté en su carne, mientras usted esté en sus 5 sentidos. ¿Me está entendiendo?
Usted no puede adorar a Dios con su mente humana, carnal y terrenal. No puede adorar a Dios bajo la presencia de lo humano, lo literal y lo natural. Dios va más allá de todo y Dios es espíritu, y los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y es necesario, diga conmigo, es necesario que los verdaderos adoradores lo adoren en espíritu y en verdad. Así que mi hermanito, mi hermanita, no esté esperando sentir la presencia de Dios. No. Ponete a adorarlo en espíritu. No sientas nada, porque lo único que se estáis sintiendo esta noche es frío. O lo más que estáis sintiendo. Por ahí, si no almorzaste bien, a lo mejor ya sentí hambre también. Bueno, a Dios, hermano, con eso no lo podemos captar, no podemos llegar. ¿Me está escuchando? ¿Me está entendiendo? Usted a Dios lo capta, lo recibe, lo siente en el espíritu. No tiene que esperar nada físico, nada natural, nada literal, nada mental. A veces Dios entra dentro de nuestra mente. A veces Dios entra en nuestros sueños. A veces Dios viene a nuestra humanidad y nos habla a través de su espíritu, de su palabra. Eso es verdad. Pero sin embargo, para que usted apruebe a Dios, conozca a Dios, sepa de la realidad y de la presencia de Dios, elévese en el espíritu humano y sáquese un aleluya sin sentir nada. Diga aleluya. Te adoro, te alabo. Y va a ver que de pronto va a empezar a sentir algo maravilloso. Pero hay algunos que no se sacan un aleluya. Y tú le dices, hermano, ¿por qué usted nunca dice aleluya? Es que no siento, no hay a sentir nunca, por brother. Si a Dios hay que adorarlo en espíritu y en. Entonces usted tiene que aprender que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Aquí dice esta noche la Biblia: estaba yo en el espíritu en el día del Señor y oí una voz como de trompeta. Escucha eso, la voz de Dios es como una voz de trompeta. Es una voz sonora, es una voz poderosa, es como una voz de arcángel, es como la trompeta de Dios, es como estruendo de muchas aguas. O sea, la voz de Dios es algo estruendoso, extraordinario y glorioso. Para tú escuchar la voz de Dios, siendo tan grande, siendo tan poderosa, tú tienes que entrar en el espíritu, tú tienes que estar en el espíritu. Hay veces gente escucha predicar a uno y no siente nada. Bueno, porque no está en el espíritu. Porque está carnal, humana o terrenalmente tratando de captar a Dios. No, mi hermano, Dios es espíritu. Diga conmigo, es espíritu. Y yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí una voz como de trompeta. Mire, esto estar en el espíritu no es una cosa tirada de las mechas, media rara, media de espiritualista, media de ocultismo y de cosas extrañas. No, estar en el espíritu, lea la Biblia. La palabra de Dios es espíritu y verdad. Es espíritu y vida, la palabra de Dios. Ahora, cuando tú entras en esa palabra, te vas a dar cuenta que estar en el espíritu es estar entre vosotros, hablando con salmos, cánticos e himnos espirituales, alabando a Dios en vuestros corazones. Eso está en el espíritu. Estar en el espíritu es entrar en el ejercicio de la oración. Tú no pones ningún mono, no tienes nada, te hincas en tu cuarto, cierras tu puerta atrás de ti y te hincas. Y dices, Padre, en el nombre de Jesús te adoro, te alabo, te bendigo. Lo primero, empezar a adorarlo, a alabarlo, a darle gracias. Eso es lo primero cuando se ora. Te adoro, te alabo, te bendigo, te glorifico, te enaltezco, te doy gracias. Gracias por darme tu hijo, gracias por salvarme, gracias. Y empieza a orar y empieza a clamar. Eso está en el espíritu. Estar en el espíritu es leyendo palabras, orando, clamando, viniendo al culto. No dejan de congregarte. Adorar a Dios en espíritu, en verdad. Levantar las manos, abrir la boca, decir aleluya, darle un aplauso y ponerte en el espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estar en el espíritu, según la palabra, que es espíritu y vida, es algo muy práctico. Diga conmigo, práctico. Algo que tú tienes que practicar. Empezar a elaborarlo, empezar a llevarlo a cabo. Adorar a Dios en espíritu, en verdad. Hermano, yo conozco gente que incluso para orar, para ayunar, el pastor, si Dios le habla o lo hace sentir, pone a la iglesia en un mes de oración, en una cadena de ayuno. Dios le habla y le muestra. Y el pastor le dice a la iglesia, hermano, el Señor me ha hablado, el Señor me ha motivado a que oremos y ayunemos durante este mes. Hermano, ¿cuántos van a ayunar? Vamos a ayunar, vamos a orar en nuestras casas, hermano, porque no vengamos al templo a medianoche, pero va a ser una oración de un mes continuo, hermano. ¿Cuántos van a orar a las 1, 2, 3 de la mañana? Y como no levantan la mano ni los hermanos ni las hermanas, entonces el pastor le dice, hermana, tanto puede tomar la hora a la 1, las 2. En mi pastor, cuando sienta voy a orar. ¿Qué vaya a sentir orar, brother, si no, la carne no siente orar?
Igual otro, hermana, ¿cuánto usted puede ayunar tal día? Hermano, pastor, cuando sienta voy a ayunar. ¿Qué va a sentir si la carne siente comer? Como a las 10, 11 de la mañana, si lo has metido un desayuno, te empiezan a sonar las tripas. Y empiezan a reclamar el sanguchito, el huevito, el cafecito. ¿Ah? ¿Sí o no? Claro, pues. Entonces, lo que la carne siente es comer. Lo que la carne siente es no orar. Lo que la carne siente es dormir, no vigilar. Diga conmigo, Entonces eso de sentir, eso no existe bíblicamente. Cuando sienta voy a orar, cuando sienta voy a ayunar, cuando sienta voy a vigilar o venir a la vigilia. Un montón de cabezones que no entienden nada. Que calladitos se quedaron, alaben a Dios. No han entendido que orar, ayunar, leer la palabra, buscar a Dios, ir al punto de prédica, no es sentimiento. Diga conmigo, es mandamiento. Ahora diga, Dele un aplauso y alabe a Dios. No espere sentir, orar, ayunar, vigilar, predicar. Hágalo porque Dios se lo manda. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando usted entra en esa palabra, que es mi palabra, diga conmigo, espíritu y vida. Cuando usted entra bajo las normas, los mandamientos, la enseñanza de la palabra, que es espíritu y vida, usted entra en el espíritu. Ahí es. No antes. No porque siento. No. No es sentimiento. Diga conmigo, no es sentimiento. Diga conmigo, es mandamiento. Cuando usted obedece esa palabra que es espíritu y vida, usted entra en el terreno y el campo de lo espiritual. Usted está listo para sentir la presencia de Dios, para sentir el poder de Dios, la gracia de Dios, la unción de Dios, y que Dios va a empezar a usarte y va a empezar a bendecirte y va a empezar a actuar y a obrar a través de tu vida. Dale un aplauso y alaba a Dios y diga amén. Aleluya. Diga conmigo, aleluya. Hace frío, pero está buena la palabra, hermano. Entonces, estaba yo en el espíritu. Esto significa que Juan estaba en oración, estaba en ayuno, estaba buscando a Dios. O está en el día del Señor, en la relación del Espíritu Santo, como los profetas. Cuando entraban en el Espíritu y venía sobre ellos el Espíritu Santo, recibían sus revelaciones, recibían sus visiones, recibían sus profecías, como lo pueden leer en Daniel, en Ezequiel, lo pueden leer en Jeremías, lo pueden leer en Isaías. Que cuando ellos son y viene el Espíritu Santo sobre ellos, son arrebatados y llevados al campo de lo espiritual y reciben las revelaciones, las visiones. Puede significar eso, estaba yo en el Espíritu. Entrar bajo el poder, la unción y la revelación del Espíritu Santo, o estar en el día del Señor, que era el día domingo. Ese era el día conocido como el día del Señor, porque es el día de la resurrección. Es el día cuando Cristo se levantó de los muertos y era el primer día de la semana, el domingo. Y en este día la iglesia se reunía a adorar a Dios, a alabar a Dios, a escuchar la palabra, a tomar la Santa Cena, a traer sus diezmos y sus ofrendas a la casa de Dios. Eso es estar en el día domingo, que era el día del Señor, el día de la resurrección, y adorando y alabando a Dios, orando y buscando la presencia de Dios, como acabo de decirte. Una de esas dos cosas eran, denle un aplauso y alaba a Dios, estaba yo en el Espíritu. Una de las dos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para entrar a la relación de la revelación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas y entrar a revelaciones, a visiones, a profecías como Isaías, como Ezequiel, como Daniel, como los grandes profetas de Dios que estaban y fueron elevados, llevados en el Espíritu, para entrar a ese estado hay que estar primero en la primera parte, hay que entrar a orar, hay que entrar a buscar, hay que entrar a meditar en la palabra, a leer la palabra, a buscar a Dios en oración, en ayuno, en vigilia. No hay un amén. Eso es, para que tú entres a la manifestación de la revelación del Espíritu Santo. Cuando te va a dar profecía, te va a dar sueños, te va a dar revelación. Tú no puedes entrar a ese estado espiritual si que tú no estés en la primera parte, obedeciendo la palabra que es espíritu y vida. Entonces es cuando te vas a encontrar con Dios. Entonces tú a diario, diga conmigo a diario, cuando vengas a la casa de Dios, cuando estás en tu casa, trata de orar, de leer la palabra y de buscar a Dios en oración para que te guíe, te enseñe y te ilumine con su palabra. Porque los que están en el Espíritu, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y se le manifestó el Señor Jesucristo. Cuando de pronto dice, oí una voz como de trompeta detrás mío, aleluya, que me dijo, yo soy el primero y el último, soy el alfa y soy la omega.
Escribe en un libro lo que ves, Apocalipsis, y envíaselo a las 7 iglesias que están en Asia. Y le nombra 7 ciudades del Asia, como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, en donde estaban 7 pequeñas congregaciones cristianas, evangélicas, pentecostales. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque eran, ay hermanos, si los pentecostales nacieron ahora nomás. A fines de 1800, 1909, cayó el derramamiento del Espíritu Santo en Chile. ¿Cómo iban a ser iglesias? Si eran cristianas porque creían en Cristo, eran evangélicas porque recibían el Evangelio, y eran pentecostales porque estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando descendió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, de ahí viene la palabra pentecostales. Diga conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a magnificar a Dios, a alabar a Dios y a hablar en otras lenguas. Dale un aplauso y alaba a Dios y a profetizar la palabra de Dios. Eran pentecostales, ¿por qué? Porque eran iglesias llenas. Diga conmigo, llenas del Espíritu Santo y del poder de Dios sobre ellas, hermanos. Qué importante es esto. Por eso eran pentecostales, porque eran iglesias llenas del poder Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Ese día Dios derramó el Espíritu Santo. De ahí viene el nombre Pentecostales, de Pentecostés, porque ese día cayó el Espíritu Santo. Y eso no fue en 1909. Eso fue en 1909 aquí en Chile, pero acuérdate que la lluvia temprana del Espíritu Santo cayó en Pentecostés, cuando estaban los discípulos reunidos el día de Pentecostés. 50 días después de la Pascua judía venía el día de Pentecostés, que era una fiesta judía igual que la Pascua. Entonces ese día de Pentecostés subían de toda la nación de Israel a celebrar la fiesta de Pentecostés. Los judíos tenían 3 grandes fiestas nacionales a las que ningún judío podía faltar en el año. Quizás a una podía fallar por enfermedad o por algún problema o alguna vicisitud, porque venían de todo el país de Israel a celebrar a Jerusalén la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Eran 3 grandes fiestas que Dios le ordenó en la ley de Moisés a los judíos celebrar. Bueno, cuando Cristo murió en Pascua, porque era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ¿me dicen amén? Era el cumplimiento de la ley y de toda la ley de los profetas, y por lo tanto Cristo murió en Pascua, aunque los judíos dijeron, no lo apresemos ni lo matemos en Pascua para que no se haga alboroto y tengamos una fiesta tranquila. Pues la Biblia dice que Cristo era el Cordero de Dios. Lo apresaron y lo mataron justamente el día de la Pascua. Porque Cristo era, ¿qué cosa? El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y el Cordero tenía que ser muerto y sacrificado en la fiesta de la Pascua judía, recordando cuando Dios liberó a Israel de Egipto, le instauró la fiesta de la Pascua. La fiesta de Pentecostés venía 50 días después de la Pascua judía, después de la muerte del Cordero. Por lo tanto, Cristo estuvo con los discípulos, según la Biblia, resucitó al tercer día, murió en Pascua. Resucitó al tercer día, ya a día de Pascua a la resurrección, 3 días, murió en Pascua. 3 días después resucitó. 40 días y 40 noches estuvo hablándole acerca del reino de Dios. 43 son 43. Entonces faltaban 7 días para 50 días después de la Pascua, que venía la fiesta de Pentecostés. Por lo tanto, aleluya, eran 7 días después que Cristo ascendió al cielo, que los apóstoles y los discípulos, aprenda esto. ¿Cuántos quieren estar llenos del Espíritu Santo aquí? Aprenda esto. Ellos se fueron arriba al aposento alto y junto con las mujeres, María, la madre de Jesús, y con sus hermanos y los 11 apóstoles subieron al aposento alto y oraban unánime en oración, en ruego y en ayuno delante de Dios por 7 días, hasta que vino el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. 3 para resucitar, 40 estuvo hablando con ellos, resucitado acerca del reino de Dios. 7 días después se cumplía el día 50, la fiesta de Pentecostés. Ese día el Señor envió la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos por 7 días estuvieron orando, ayunando y buscando la presencia de Dios. Y vino el día de Pentecostés y vino como un viento recio que sopló y llenó toda la casa. Y aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre la cabeza de cada uno de ellos. Y comenzaron a magnificar a Dios, a alabar a Dios y a hablar en otras lenguas la palabra de Dios. Vinieron los varones judíos piadosos de todas las naciones y dijeron,
No son galileos todos estos que están hablando. ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Y nombra ahí Partos, Medo, Elamita, de Capadocia, del Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Romanos, Cretense, árabe aquí residente. Le oímos hablar las maravillas de Dios en nuestra propia lengua en la que hemos nacido. ¿Cómo es posible? Es que el Espíritu Santo se la sabe toda. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Y comenzaron a magnificar a Dios y a hablar en nuestras lenguas y a profetizar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hermanito, hermanita, escúcheme esto. Cuando viene el Espíritu Santo, está lleno el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Después de orar, después de ayunar, después de buscar a Dios. Diga conmigo, ahí es que te va a caer el poder de Dios. Ahí es que vas a sentir lengua, profecía, manifestación de Dios. Imagínate, hablando más de 14, 15 idiomas por el poder del Espíritu Santo. Algunos otros se burlaron y se rieron, porque yo me imagino que los apóstoles estaban magnificando a Dios y estaban danzando y estaban profetizando y hablando la palabra. Aleluya, como dice la Biblia. Dijeron, están locos, están ebrios. Pedro se puso en pie y dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis. Puesto que esto es lo que dice Dios, lo que Dios prometió en Joel. Los judíos conocían esa profecía. Esto es lo que dice Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre mis hijos y mis hijas, sobre mis siervos y mis siervas. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, verán visiones, soñarán sueños, hablarán nuevas lenguas. Dale un aplauso y alaba a Dios. Eso es lo que hace la iglesia cuando está llena del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Magnifican a Dios, hablan en nuestras lenguas, profetizan la palabra, ven la gloria de Dios. Hermano, eso es el poder de Dios, ese es el Espíritu Santo. ¿Cómo llegó la iglesia de Pentecostés a ese estado? Porque oraron, ayunaron, buscaron a Dios, se metieron en el Espíritu. Diga conmigo, Por eso es que hoy en día vemos iglesias frías, vacías, apagadas, muertas. En Estados Unidos, en Europa, hermano, es una cosa que para predicarle a esos cabezones tenés que ser lleno del poder de Dios y de la gracia. Y así todo te chupan enterito a veces. Como una aspiradora gigante, hermano. Te dejan sin poder, sin gracia, sin unción. Aquí por lo menos están todos callados porque tienen frío. Pero yo creo que hay poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? Cuando hay poder de Dios, lo primero que hay, magnifican a Dios, alaban a Dios, hablan en otras lenguas, profetizan la palabra, predican el evangelio. Dale un aplauso y métase en ese espíritu. A su nombre. Bueno, mi hermano, cuando él está en el espíritu, en esta condición, dice la palabra que entonces oyó la voz como de trompeta. Aquí es cuando vamos a oír la voz de Dios. Aquí es cuando Dios se nos va a revelar. Aquí es cuando Dios nos va a hablar. Cuando estamos en Él es... Diga conmigo, Así que nada de que yo no siento. Arrepiéntete para que sintáis, pobre brother. Porque si no te arrepientes y no te metes en lo espiritual, ¿cuándo vayas a sentir? Más nunca, pues. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Entrar a cumplir la palabra. No el sentimiento, los mandamientos. Orar, ayunar, buscar a Dios. ¿Y qué pasó? Cayó el Espíritu Santo. ¿Y qué vino a consecuencia? Magnificar a Dios, alabar a Dios, hablar en nuestras lenguas, profetizar y predicar la palabra. Dígame amén y déle un aplauso y diga Esa es la iglesia Pentecostés. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera iglesia pentecostal. Y cuando usted está en el Espíritu, entonces va a oír la voz de Dios. Entonces va a entender Apocalipsis. Entonces va a entrar bajo la revelación y la manifestación de Dios. Sin eso es imposible. Diga conmigo, es imposible. Como yo que no he ido a un seminario, a un instituto, no he estudiado ni un masterado, ni menos un doctorado. No fui a ninguna universidad a prepararme, a capacitarme, ni siquiera a un instituto. Cuando nací, me crié y me formé. ¿Sabes lo único que hice? Lo que te estoy explicando. Me puse a orar, me puse a ayunar, me puse a leer la palabra. Me metí con Dios y me empezó a revelar la Biblia. Y hoy en día puedo creer hasta el libro sobre una de las doctrinas más difíciles de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te mueve en ese campo. El Espíritu Santo es el que te eleva a ese terreno de revelación, de conocimiento, de sabiduría, de manifestación. ¿Cuántos dicen amén, amén?
Esa es la única manera que hay, en el Espíritu. Entonces, te voy a explicar nada más esto y te voy a dejar el mensaje aquí. Cuando vuelva de allá, acuérdenme para predicarle la segunda parte, porque todavía no entro en la parte de la presencia de Cristo. Mira todo lo que te he explicado ya. Si no decían amén al principio, menos van a decir al final, brother. Si predico todo el tema. Estoy como en la introducción del tema. Y imagínate, mi brother, mira todo lo que hay. Entonces, cuando tú estás en el Espíritu, entras en el Espíritu Santo viene, les cayó encima. Y en este caso, lo que te explico, estaba yo en el Espíritu del Señor. Significa esas dos cosas. Y para entrar en la revelación de la manifestación del Espíritu Santo, cuando te va a dar profecía, te va a dar revelaciones, te va a elevar espiritualmente y te va a dar visión y profecía como a Ezequiel, como a Daniel, como a Isaías, que son los grandes profetas del Antiguo Testamento. Todos ellos tuvieron esta manifestación del Espíritu Santo. Fueron llevados, fueron tomados, fueron movidos por el Espíritu Santo. Pero para entrar a esa condición, tú tienes que pasar la primera etapa. Orar, ayunar, leer la palabra, buscar a Dios, vigilar. No me digan tanto amén que me van a dejar sordo. Porque aquí no se trata, hermano, no se trata. No, nosotros somos evangélicos pentecostales, pero calladitos. No, brother, busca eso en la Biblia. ¿Dónde está eso en la Biblia? Que eres calladito, apagadito y muertito. No. Lo que vas a encontrar en la Biblia es que cuando viene el Espíritu Santo, magnificas a Dios, alabas a Dios, habla en nuestras lenguas, profetizas la palabra y ve la gloria de Dios. Dale un aplauso y alaba al Señor. Aleluya. A su nombre. Así que cuando estaba en el Espíritu, en el día del Señor, oyó la voz como de trompeta. Te voy a dejar hasta aquí el mensaje. La voz como de trompeta que le dijo: escribe en un libro lo que ves, Apocalipsis, y envíaselo a las 7 iglesias que están en Asia, y le nombra las 7 pequeñas ciudades del Asia. Ahora, poneme atención a esto. Aleluya. Al estar en el Espíritu, vino sobre él la revelación del Cristo vivo, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso y vencedor, que te voy a detallar cuando vuelva a Estados Unidos y te predique la segunda parte de este tema. ¿Y quién es ese Cristo que está en medio de la iglesia? Cuando él, esto te voy a decir en esta noche nada más, estaba en el Espíritu en el día del Señor y oyó la voz como de trompeta, cuando se volvió, dice la Biblia, que vio uno semejante al Hijo del Hombre, y lo describe en los 7 u 8 versículos para abajo, porque estamos hablando acerca del 10 y el 11. Ya en el 12 nos empieza a describir al Cristo vivo que tiene la iglesia. Lo único que te voy a explicar es que cuando se volvió, vio a uno semejante al Hijo del Hombre. Escucha esto, que se paseaba en medio de los 7 candelabros de oro. Y que entre todas las cosas que vio de él, y que vamos a hablar en un próximo mensaje acerca de este tema, entonces cuando lo vio, se dio vuelta y vio a uno semejante al Hijo del Hombre, que se paseaba en medio de 7 candelabros de oro, y en su mano derecha le vio que tenía 7 estrellas. Y esto es lo único que te voy a explicar en esta noche, y vamos a dejar aquí el mensaje. ¿Me dicen amén? Aleluya. Vio uno semejante al Hijo del Hombre paseándose en medio de los 7 candelabros de oro. Mira, para que veas que tú no tienes que interpretar nada de Apocalipsis, porque mira cuántos cabezones hay y cuántas escuelas de interpretación. Dentro de los protestantes nomás está la escuela de Apocalipsis, de interpretación de Apocalipsis, la escuela cíclica, que Apocalipsis se cumple en ciclo. Está la escuela de interpretación de Apocalipsis historicista, que Apocalipsis se cumple en toda la historia. Está la escuela de interpretación espiritualista, que espiritualiza todo Apocalipsis. Está la escuela de interpretación en cuanto al milenio, amilenial, postmilenial y premilenial. Alguien está equivocado, porque el milenio es una doctrina, y la Biblia y la profecía y Apocalipsis enseñan cuanto a esa doctrina una sola cosa. ¿Qué cosa? Diga conmigo: la verdad. Pero ellos enseñan sobre el milenio la escuela amilenial, la escuela premilenial y la escuela postmilenial. Alguien está equivocado, porque son 3 puntos de vista totalmente distintos en cuanto a una sola doctrina de la Biblia, que es el milenio. Alguien está equivocado. La Biblia no, la palabra no, Dios no. Están equivocados los teólogos y los intérpretes del Apocalipsis. ¿Me está escuchando? ¿Por qué? Porque no le hicieron caso a lo que el Señor enseñó el Señor Jesucristo. Él dijo en Mateo 24:15: el que lee, entienda. No dijo el que lee, interprete. Y a ellos les encanta interpretar.
Y han hecho escuela cíclica, escuela historicista, escuela espiritualista, escuela qué sé yo. ¿Cuántas escuelas? En cuanto al milenio, la escuela amilenial, postmilenial, premilenial. Anda al instituto y te van a enseñar todas esas cabezas de pescado. Y si le hacen mucho caso y no estudias la Biblia solita con el Espíritu Santo, te vas a poner a repetir todas las boberías que te van a enseñar. Cuando se contradicen unas con otras en cuanto a un mismo punto. En cuanto al rapto, una de las doctrinas básicas del tiempo de Apocalipsis, porque será en el momento que el Señor levanta la iglesia. Apocalipsis 3 está las 7 iglesias en la tierra. Apocalipsis 4 se abre una puerta en los cielos, se oye la primera voz como de trompeta que le dijo, sube acá, y al instante sube en el Espíritu y está en el cielo. Ahí está el rapto. Apocalipsis no habla claramente del rapto. Apocalipsis capítulo 3 verso 10, ¿qué dice? Por cuanto tú, iglesia de Filadelfia en este caso, has guardado la palabra de mi paciencia. Estos son los que serán librados y salvados de la gran tribulación y serán arrebatados cuando Cristo venga. Escucha, por cuanto tú, iglesia en este caso de Filadelfia, Apocalipsis 3 verso 10, por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré a ti que guardas la palabra de mi paciencia, te guardaré y te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Serán librados, serán guardados y serán salvados de Apocalipsis y de la gran tribulación. Esto es, los 7 sellos de juicio de Apocalipsis, las 7 trompetas de juicio y las 7 copas de la ira que vendrán sobre el mundo entero. Yo libraré y guardaré a los que guarden la palabra de mi paciencia. Dale un aplauso y alaba a Dios. Esos son los que se irán en el rapto. ¿Cuántos dicen amén? Quiere irse cuando venga el rapto. No quiere conocer al anticristo personalmente. Mira que estamos al fin de los días con la apostasía al cuello y estamos a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia. Porque no vendrá Cristo a reunirse con la iglesia. Según Tesalonicenses capítulo 2, verso 3. No vendrá Cristo a reunirse con la iglesia en el rapto sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El que se sentará en el templo de Dios como Dios y será pasar por Dios. Un ser humano blasfemo que será gobernante mundial y que la Biblia lo llama el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Se va a levantar en esos días. Y en esos días que Él se proclame Dios y se sienta en el templo de Dios como Dios y se haga pasar por Dios, Dios desde el cielo dirá, eres Dios, vamos a ver, vamos a probar tu divinidad. Ahí te van 7 sellos de juicio, deténlos. 7 copas de ira, 7 trompetas de juicio. Y cito de los que estén aquí abajo para esos días. Lo que está viniendo ahora son principios de dolores. Prepárese porque vienen los días terribles de la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero aquellos que guarden la palabra de su paciencia, aquellos que velen, que oren, que ayunen, que vigilen, que no dejen de congregarse, que diezmen, que ofrenden, que canten, que prediquen y que hagan la obra de Dios, que vivan en santidad, apartados del mundo, llenos de Dios, llenos de la palabra, llenos del Espíritu Santo. A eso el Señor los guardará y los librará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero. Dale un aplauso y diga amén a su nombre. Así que mi iglesia, escúchame, métase en el Espíritu y viva velando, orando, ayunando, vigilando, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos dicen amén? Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Hermano, estamos a punto de ver el rapto de la noche a la mañana. Esto lo estamos predicando yo de que me convertí. Escuché al hermano Gigi Ávila todos estos temas. Y de que yo me convertí hace 42 años y más, hace 2000 años que está predicando que Cristo viene. Y la gente ya no quiere creer. Y la gente ya, aún las iglesias y los falsos apóstoles y profetas están negando el rapto y el arrebatamiento de la iglesia. Pero usted manténgase a pie firme y junto en la palabra de Dios. No la dude y póngase a guardarla, a vivirla y a hacerla, porque solo de esa manera seremos librados, guardados y salvados de la ira venidera. Dele un aplauso y no conoceremos al anticristo, sino que conoceremos a Cristo cara a cara, al Cristo verdadero. ¿Cuántos dicen amén? No viviremos ni entraremos en los días terribles de la gran tribulación. Una tribulación tan grande cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. No veremos eso, sino que veremos y viviremos la paz y la gloria del cielo. A su nombre.
Así que, iglesia, crea la palabra y métase a pie juntos a vivir en el Espíritu, a buscar a Dios, a orar, a ayunar, a predicar, a diezmar, a ofrendar, a cantar. No me digan tanto amén que me van a dejar sordo. ¿Cuántos dicen amén? A ustedes les estoy predicando, no esas sillas tan bonitas que están ahí. Ellos no pueden decir amén, pero tú sí. ¿Cuántos dicen amén de los que están aquí? Y los que no dicen amén y no saben por qué decir, conviértase pues. Y no venga a la iglesia por venir a perder su tiempo. No, venga a adorar a Dios en espíritu, en verdad. Venga a buscar a Dios en oración, en ayuno. Venga a buscar a Dios, aleluya, continúe permanentemente. Predique, dé testimonio, lea la Biblia, ora en su casa. ¿Cuántos dicen amén, amén? Y Dios lo guardará de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que lo primero que vemos aquí es estar en el Espíritu en el día del Señor y oír la voz como de trompeta. Esa voz le dijo, yo soy el primero y el último. Fíjate, soy la primera causa de todo lo creado y soy la última causa. Eso significa el primero y el último. Soy el alfa y la omega. Alfa y omega significa soy la primera letra del alfabeto griego y la última letra. Alfa es la primera, omega es la última letra del alfabeto griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. El idioma griego koiné que se hablaba en los días de Cristo en todo el Imperio Romano, porque estaba el Imperio Romano dominando al mundo, pero estaba la cultura helénica, la cultura griega. Y el idioma que se hablaba, como hoy en día se habla el inglés a nivel universal o mundial para entenderse, en Europa cada país habla un idioma distinto. Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, alemán, Francia, francés, Inglaterra, inglés, España, español, los griegos, pues el griego. En ese tiempo el idioma que estaba imperando en todo el mundo era el griego koiné. En ese idioma fue escrito el Nuevo Testamento. Ahora, póneme atención. En ese idioma él está diciendo, yo soy la primera letra de ese idioma, del griego, y la última letra. ¿Qué tú haces con el alfabeto? Pues con el alfabeto tú compones y constituyes los nombres de las personas, de las cosas y de todo lo que existe. Sin el alfabeto no podríamos entender y conocer el idioma. ¿Me está escuchando? Por lo tanto, cuando lo dice yo soy el primero y soy el último, soy el alfa y la omega, le está diciendo yo soy la razón de todas las cosas. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Soy la razón, el propósito, el comienzo y el fin de todas las cosas. Por mí, en mí y por mí fueron creadas todas las cosas de los cielos y de la tierra. A través de mí tú entiendes toda la existencia y toda la verdad. Sin mí no puedes entender ni comprender nada. Con Él lo entendemos, lo conocemos y lo sabemos todo. Dale un aplauso. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Todo en Él tiene, aleluya, razón, sentido y propósito de existencia. ¿Me dicen amén? Vamos a dejar ahí el mensaje. Póngase de pie. Vamos a orar y a dar gracias a Dios. Sabiendo que aquí está, diga conmigo, el primero y el último. Diga el alfa y la omega. Diga la razón de todo lo que existe. Ora y dele gracias, alábelo, bendígalo, Padre, te damos gracias. Dale gracias, ora. Levanta tu voz, te adoramos, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a vivirla, a comprenderla. Ayúdanos a entrar y a estar en el Espíritu, Padre, para buscar tu presencia, buscar tu rostro. Aleluya, buscar tu palabra. Bendice a tu iglesia en esta noche. Sana al que está enfermo, levanta al que está caído, fortalece al que está débil, liberta al que está oprimido. Rompe toda atadura, yugo, esclavitud y opresión satánica. En esta noche añade gracia, añade salud y añade salvación. Te damos gracia, te damos gloria, honra y alabanza, porque estamos delante de tu presencia. Te adoramos, te alabamos y te bendecimos en espíritu y en verdad. Y te damos gracias porque tú eres el primero y el último, el alfa y la omega, la razón de todo lo que existe. Sin ti no hay nada de lo que hay, Señor. Tú eres la razón y la explicación de todas las cosas. Recibe la gloria, la honra y la alabanza y bendícenos en esta noche a través de tu espíritu y a través de tu santa palabra. Te damos gracias, gloria, honra y alabanza, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Démosle gloria al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios.
Gloria a Dios para siempre. Denle un aplauso al Señor y diga Amén, mis hermanos. Tomen asiento, Dios los bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se han gozado en la palabra? Bueno, espero que hayan sentido no solo frío, sino la presencia de Dios. Bueno, estaba hablando que no es sentimiento, sí, pero cuando te metes en el Espíritu lo sientes, pues. Y empiezas a soñar y empiezas a sentir que Dios te usa, que se glorifica, que te habla en sueños, que te revela. Empieza a moverte en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Dios me lo bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Mira, yo te estaba predicando, prediqué solo de 2 versículos esta noche. El Cristo, no alcancé a entrar, el Cristo glorioso, vivo, resucitado y glorioso que tiene la iglesia. Cuando venga de vuelta a Estados Unidos, le voy a predicar la segunda parte. ¿Dicen amén? Eso está aquí en el capítulo 1, verso 1 al 10. Capítulo 1, verso 1 al 3 está la revelación de Apocalipsis. ¿A quién le fue revelado, dado? Aquí está el Cristo que tiene la iglesia, aleluya, gloriosa. Las 7 iglesias representan la total, plena y perfecta iglesia de Dios. Y los 7 ángeles, que no se lo expliqué, son los 7 mensajeros de la iglesia, que vienen siendo los 7 pastores o ángeles que le traen el mensaje de Apocalipsis a las 7 iglesias. ¿Me dicen amén? Tanto los ángeles como los 7 candelabros están en la presencia de Dios y en la mano del Señor Jesucristo. Dale un aplauso y alaba al Señor. Qué tremenda revelación de la palabra de Dios. Bueno, no traje mi maletita con libros, CD, DVD, pero traje algunos libros de Apocalipsis, porque la otra vez cuando prediqué y los traje me faltaron algunos. Vendí todos los que tenía de este que es el último. Si alguno de ustedes se interesa, ahí traje, le pedí a mi esposa que me echara en el auto 5 copias, pero echó 3 nomás porque echó 2 de otro de mis libros. Así que ando con 3 libros de estos. Si alguno quiere aprender más de Apocalipsis, aquí está el capítulo 1 al capítulo 11. Ayúdenme a orar porque estoy escribiendo capítulo 12 al capítulo 22, el segundo tomo de este libro. ¿Me dicen amén? Aquí pueden aprender los que quieran llevarlo a Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 11, verso por verso, capítulo por capítulo, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra. Apocalipsis están explicadas aquí en 11 capítulos de Apocalipsis. Dios me los bendiga. Un placer estar con ustedes. Por ahí está nuestra hermana pastora, va a quedar con nosotros. Denle un aplauso, alabe al Señor. Dele gracias a Dios por la palabra. Gracias, pastora.